Ahí ya está. Ah, vale, Y ya estamos en entonces directo. ya podemos buscar los links. Te voy a enviar el link. Vale, Y entonces así puedes y compartir y así puedo conectar. compartir. Mm. Eh, Ya de María Vera es ahora y ya está a punto de terminar. Ahí ah, está. vale. Y después Ah, ya vale, ya hay. estamos en Entonces directo. podemos. Uy, me oigo repetida. Ahí ya está. Perdón. Estaba Ahí ya está cambiando la el link. silla, está mejor. Estaba pensando, digo, si tengo que estar una hora ahí. No sé si María Vera acabará a tiempo porque María Vera siempre habla muchísimo. Ahí ya está ya el link. Te Ah, envié. vale. ¿Ya terminó? Vale. Voy a compartir en Fauna y Vida. Mi casa, por supuesto. Ya tenemos 10 personas conectadas. Ah, ya hay 10, qué bien. Se oye mi tilín, ¿verdad? Lo quitamos. Vale, voy a cerrar el WhatsApp para que no suene. Dale. Pero lo tengo aquí en el móvil porque hace falta algo. También lo pondré en silencio. Ahí. ¿Qué? No, pero estoy poniendo en silencio el móvil. ¿Ya ve todo? Bueno, estamos esperando que entre la gente. 18. Dos minutos y arrancamos. Yo creo que me da igual. Ahora recién está diciendo que se cerró el WhatsApp. O sea que estoy en el pasado. Estoy como un minuto en el pasado. Bueno, pero lo voy a poner reproduciendo para que haya más foros. Vale, pero quítale el sonido. Sí, sí, sí. Que está José Está tomando el metido. agua ahora. José metido en también igual Me en su estoy portátil, pero llega todo como un minuto más tarde. Ah, sí. Entonces, con 13 personas ya esperamos 15 personas o a que sean las 2 en punto. Vale. Ah, ya Ay, la somos gente dice que 16. tiene problemas Bueno, para entrar. a ver, por el link que Sí. pasé, voy a intentar otra vez. Mm, Qué raro. Mm, Y ahora creo que es exactamente lo mismo, pero veinte ya somos. ¿Ya Ya son? son las 2. Sí. Estupendo. Bueno, entonces podemos arrancar. La tarde de hoy le tenemos a Marta Granadina. Ella es doctora, es licenciada en biología y máster en conservación de la biodiversidad por la Universidad de Salamanca. Ella ha trabajado tanto en la investigación como en proyectos de conservación en varios países. Entre esos países podemos encontrar a Paraguay, Portugal, Madeira, Egipto y España. Los proyectos en conservación en los que ha estado se trata sobre aves amenazadas como el gavilán de Madeira o el
Alimoche. También ha trabajado en educación ambiental en colegios y en otros colectivos. En Paraguay estuvo con una beca trabajando en San Rafael y con un programa de anillamiento para conocer la biodiversidad de aves y de ectoparásitos, haciendo educación ambiental con los pobladores de la zona de influencia, y también dio un discurso de bioestadística en la UNA. Todo eso fue durante el año de 2013. Actualmente es directora del programa de desarrollo de Directora de programas y proyectos de fauna y vida. Lo siento. Y forma parte de la ONG de Fauna y Vida desde el 2018, colaborando desde España, y también cuando viajó a Paraguay colaboró en rescates, educación ambiental, formación, etc. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a mamá y buenas tardes a todos los que nos estén viendo de todas partes del mundo. No sé desde dónde andaréis. Bueno, pues muchas gracias por tu introducción y bueno, yo he venido aquí a hablaros un poquito sobre lo que son los rescates de fauna y lo que es el manejo de fauna, por qué hace falta y qué tiene que ver eso con la conservación de la biodiversidad. Y bueno, contaros un poquito lo que hacemos también en Fauna y Vida, que a algunos ya os sonará, y, y animaros a uniros a cualquiera de las iniciativas que hay de este tipo, porque es un tema que hace mucha falta. Bueno, ¿estamos listos? Avísame. Ay, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar del protocolo, o sea, de los protocolos de rescate, ¿sí? Protocolos de rescate y de manejo de fauna silvestre. Vamos a ver experiencias en España y experiencias en Paraguay, que son de las que yo tengo conocimiento. Seguro que hay tropecientas mil cosas que se hacen por ahí también y que me dan mil vueltas. Pero bueno, yo voy a hablar de lo que he conocido y de lo que sé. Como ha dicho antes Mumbai, bueno, pues he estudiado en la Universidad de Salamanca conservación de la biodiversidad, porque a mí lo que me interesaba era todo, no solamente un solo taxón o un tipo de ser vivo. Actualmente soy socia de SEO BirdLife, que es la Asociación para la Conservación de las Aves en España, y tengo una ONG que se llama BioInnova. Aparte de eso, soy coordinadora para Paraguay de Observation.org, que es también otra ONG que se dedica a la ciencia ciudadana y a la colecta de datos de avistamientos de cualquier tipo, para luego incluirlos a una base de datos mundial. He trabajado en varios proyectos LIFE, con SPEA también, que es la Sociedad de Protección de las Aves de Portugal. Y los proyectos LIFE son los proyectos de conservación de Europa. Y además he trabajado en Procosara, en San Rafael, durante el año 2013, y estoy en Fauna y Vida colaborando desde hace ya 3 años, por lo menos. Bueno, eso porque conocierais un poquito sobre mí. Vamos a ver 4 puntos. Vamos a ver un poquito algunos conceptos, ¿no? Lo que es el rescate, el manejo, cuál es la situación actual, por qué hace falta. Luego una segunda parte, ya introduciéndonos un poquito más en qué tipos de manejo hay, cuándo hay que rescatar, cuándo no. Qué protocolos se sigue en España para los rescates, ya en el tercer punto, y al final pues veremos la situación en Paraguay, que es lo que las fortalezas y las necesidades que tenemos allí en Paraguay. Bueno, vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, qué es un rescate y por qué es necesario. Pero para hablar de eso, primero tenemos que hablar de algo mucho más grande y más complejo, que es la biodiversidad, que no es más que la cantidad, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos. La biodiversidad incluye tanto la diversidad de especies, que es lo que habitualmente pensamos, ¿no?, cuando hablamos de biodiversidad, como la biodiversidad entre especies y entre ecosistemas. Y además la biodiversidad, la diversidad genética, que en esa se piensa muy poco, pero eso también forma parte de la biodiversidad. Y la biodiversidad, hablando, por ejemplo, de especies, tenemos entre 10 y 30 millones de especies en el planeta.
aunque solamente hay 2,5 millones de especies identificadas y debidamente clasificadas, pero se estima que nos queda por conocer una gran parte. Tenemos 10 millones de insectos aproximadamente, sin clasificar, todo esto siempre sin clasificar. 5 o 10 millones de bacterias, 1,5 millones de hongos, aproximadamente 1 millón de especies de ácaros. Nos queda todavía por descubrir el 80% de especies terrestres y el 90% de especies marinas, o sea que todavía queda muchísimo por hacer. ¿Sí? Dime. Tu presentación no se ve completa. ¿Así? Ahí está, sí, ahora sí. Vale, Muchísimas perfecto. gracias. Perdón, me hubieras avisado antes. Vale, sigue viéndose bien, ¿no? Pues lo que estaba diciendo, que nos queda todavía el 80% de especies terrestres por descubrir y el 90% de las especies marinas. Y bueno, pero ¿por qué es tan importante la biodiversidad, no? Son bichos, plantas, hongos que viven por ahí. Pues si somos un poquito egoístas, tienen mucha importancia para el ser humano, pero además garantizan el equilibrio del ecosistema, o sea, el equilibrio de los ecosistemas por sí mismo y la supervivencia del ser humano. Son la base de nuestro sustento, es fuente de nuestra salud, porque de muchos sitios se sacan, tanto de animales como de plantas, de hongos, se sacan medicamentos, nos proporciona agua, que es una sustancia única en el universo y es la base de la vida. Actúan frenando los efectos de la polución y del efecto invernadero, regulan el clima, también incluso se puede considerar el tema de la cultura, ¿no? Porque la naturaleza es transmisora de cultura, contribuye al desarrollo económico y social, o sea, nosotros tenemos todo que ver con la naturaleza, no está la naturaleza por una parte y nosotros por la otra. En el último informe de Planeta Vivo 2020 del Fondo Mundial para la Conservación, pues nos cuentan que, bueno, desde los años 70, eso quiere decir en los últimos 50 años, hemos perdido 3/4 partes de la biodiversidad del mundo, de todo el planeta. 3/4 partes. Hemos matado todo eso, todo es por causa de los humanos. En general, hemos perdido 3/4 partes. Pero no es regular la pérdida. Por ejemplo, en los ecosistemas de agua dulce se ha perdido hasta un 84%. Y las plantas también han tenido un descenso muy dramático. De hecho, hasta el 75% de la superficie terrestre que no está cubierta de hielo ya ha sido alterada de manera significativa. Ha tenido cambios de uso de suelo, ha sido deforestada, muchísimas cosas que hemos hecho. Pero es que los bosques tropicales, que es la parte que más nos toca en Paraguay, hemos perdido el 94%. Si veis el circulito que está sobre el planeta Tierra, lo rojo es lo que hemos perdido y lo verde es lo que aún nos queda. En América Latina y en el Caribe, la pérdida de biodiversidad se debe sobre todo a los cambios de suelo. La mitad de la pérdida de biodiversidad es por cambios de uso de suelo, que cada vez es más fuerte, cada vez hay más depredación de suelo. La pérdida de hábitats y la degradación de los suelos son la principal causa en esta zona del mundo. Y esto es una gráfica, bueno, la parte negra es la que más o menos refleja lo que hemos perdido hasta ahora. Pero todavía no lo hemos perdido todo, así que es posible que podamos mejorarlo. Tenemos que escuchar a la ciencia y tenemos que revertir la curva. Ahora que está de moda hablar de curvas, pues igual que la curva del COVID, esta también hay que revertirla. En esta otra se ve un poquito mejor, pues, qué es lo esperable y qué es lo que llevamos. Lo negro es ahora mismo que vamos cuesta abajo y sin freno. Si no hacemos nada, seguiremos por la curva, por la parte gris. Si hacemos algo, aunque empecemos ahora, seguiremos bajando hasta dentro por lo menos de 20 años. Hasta 2030 no se notarían los efectos de lo que empezáramos a hacer ahora. Y se revertiría poco a poco hasta final de este siglo. O sea, estamos en el momento crítico, somos los que tenemos el conocimiento y las posibilidades. Si seguimos adelante, aunque tengamos el conocimiento y no hacemos nada, ya no va a haber remedio. Quizás una generación anterior a la nuestra no sabían lo que estaba pasando y aunque tenían posibilidades de haber revertido todo esto, pero no tenían el conocimiento. Y la generación que viene después de nosotros está clarísimo que aunque tengan el conocimiento no van a poder hacer nada. Y nosotros somos la generación clave. Somos los únicos que tenemos el conocimiento y la posibilidad de hacer algo por el planeta. Y eso es algo que me gustaría que quedara muy claro y que deberíamos creérnoslo. Somos los únicos que podemos hacer algo ahora mismo.
No va a venir nadie a salvarnos. No es como las películas que vienen los americanos, los norteamericanos a salvarnos con sus naves espaciales o con sus barcos, no. Somos todos nosotros que podemos hacer algo. Y es que ahora mismo es lo que toca. Una de las mayores causas de la pérdida de biodiversidad, pues son las especies exóticas, que seguro que os suenan. Y esto es una cosa que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora sobre el rescate, porque no es lo mismo rescatar una especie exótica que una especie autóctona, y si debe ser rescatada o no. Una especie exótica, pues es cualquier especie o subespecie de flora o fauna que está fuera de su área de distribución natural, ya sea pasada o presente, y que tiene un potencial de distribución fuera de su área biogeográfica que ocupa y ahora mismo incluye cualquier parte de su... O sea, puede ser el individuo, puede ser un propágulo, puede ser un trozo de planta, una flor, cualquier parte que pueda, una semilla, que pueda reproducirse. Y estas especies exóticas, simplemente lo que quiere decir exótico es que no es de aquí, que no es de su lugar natural. Porque luego están las exóticas invasoras, que las invasoras además no solamente no son de aquí, sino que hacen daño al ecosistema. Luego están las especies autóctonas, que son las especies que pertenecen a una región. Entonces, son las nativas y es el resultado de fenómenos naturales que no han tenido intervención humana. Normalmente una especie exótica conlleva que el humano haya intervenido para cambiarla de sitio. Si no la ha cambiado el humano, no es una especie exótica, es una especie que está expandiéndose o está cambiando su área de distribución. Todas estas especies pueden ser rescatadas, pero no todas pueden ser rehabilitadas para la liberación. Una especie exótica se recogería, se podría rehabilitar, se podría atender veterinariamente, pero nunca jamás podría volver al medio, porque lo normal es que sean especies invasoras. Sin embargo, una especie autóctona vamos a hacer todo lo posible para poderla liberar. ¿Y qué causas tenemos de pérdida de biodiversidad, aparte de las especies exóticas e invasoras? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos la pérdida de hábitat, que ya hemos hablado de ella, el mascotismo, que es muy importante, daños por acción del ser humano directamente o interacción con infraestructura. Daños por acción del ser humano quiere decir que una persona ha cogido un palo y le ha pegado a un mono. Interacción con las infraestructuras es algo indirecto, es una consecuencia indirecta de nuestras acciones, por ejemplo, con una carretera, con un puente, con un cable. La pérdida de hábitat es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, porque básicamente les estamos quitando su casa y por eso están aumentando todas las interacciones con fauna. Por eso aumentan los accidentes ofídicos, por eso aumentan los atropellos, por eso aumenta cualquier avistamiento de fauna que antes no era tan habitual. Se puede perder hábitat tanto por destrucción como por fragmentación o por degradación. Y además, no solamente eso, sino que Paraguay forma parte de uno de los hotspots del mundo. Los hotspots, luego los veremos, son puntos en los que se pierde, o sea, están muy amenazados y además tienen una gran cantidad de diversidad tanto de flora como de fauna. En Europa solamente el 15% de la superficie todavía no ha sido tocada. Es decir, a nosotros en Europa solamente nos queda un 15% de superficie virgen, por decirlo así. En Sudamérica todavía queda un poquito más. Y la agricultura y el talado de árboles es lo principal, o sea, la causa principal para la destrucción de hábitat. Los típicos desmontes, como podemos ver en la selva o en el Chaco, los incendios, los asentamientos ilegales. Tenemos un ritmo actual de deforestación muy, muy alto. Y no solamente eso, Paraguay es el segundo país que más cobertura arbórea ha perdido en la región sudamericana. Solamente superado por Brasil. Eso se explica solo. Por expansión agraria, por expansión de infraestructura, por extracción maderera. Esto es un desastre. Y si podéis ver aquí, esto es una zona del Amazonas en la que se refleja perfectamente con fotosatélites los últimos 35 años cómo ha cambiado la superficie. Pero esto es extrapolable a cualquier otra parte. Esto es el Chaco.
Las zonas o sea, se ve perfectamente las zonas que eran selva y las zonas que no. Y luego imaginad, pues si tú eres un animal que vive en el bosque, que cómo pasas de una zona de bosque a otra sin pasar por medio de los campos de cultivo, ¿no? También tenemos otra razón bastante importante, es el mascotismo. El mascotismo, que viene del tráfico ilegal de especies, pues es el tercer negocio más lucrativo en el mercado negro del mundo. El tercero que más dinero mueve. Y de todos los animales que se extraen del medio para luego venderlos como mascotas, solamente 1 de cada 10 sobrevive al tráfico. Es decir, detrás de ese mono, de ese loro, de ese tucán que hay en la tienda o en el mercadito con los indígenas o con quien sea, ha habido otros 9 que han muerto en el proceso. Y además es que esto no solamente es el tema ético y el tema de expoliación de pérdida de biodiversidad y todo eso, sino que son vías de entrada de especies invasoras. Por ejemplo, aquí en España, pues tenemos problemas con bastantes especies que empezaron siendo mascotas, como la tortuga de Florida, como el coipú, como ahora se han empezado a ver suricatos, incluso, no sabemos. Hay muchísimas especies que ¡ay, qué bonito! Pero luego crece y lo suelto al campo. No pasa nada. Como mínimo, ese animal tendrá una muerte horrorosa porque no estará adaptado al medio. Y si hay mucha gente que lo suelta, pues empezarán a reproducirse si les gusta el sitio. Y serán una especie invasora. Luego, aparte, también tiene consecuencias sanitarias. Pueden traer enfermedades. Y eso lo tenemos a la orden del día. No hace falta que nada más. También puede causar extinción de especies porque las especies liberadas pueden desplazar a otras, incluso extinguirlas, o además estamos cargándonos las poblaciones naturales. Es una cosa muy dramática, por ejemplo, la situación del mapache. Nosotros tenemos una gran población de mapaches y se sacrifican todos los años cientos de mapaches que se trampean. Sin embargo, en Florida, que es de donde son nativos, se ha perdido el 90% de la población de mapache. ¿Y por qué se ha perdido el 90% de la población de mapache? Porque se han capturado para mascotismo, aunque luego ya se han empezado a criar en cautividad, pero es que además allí lo que pasa es que hay una pitón birmana, que es de Birmania, evidentemente, como su nombre indica, que se come a los mapaches cuando son pequeños. Entonces, otra especie invasora que está extinguiendo una especie que en su área natural no es invasora, pero aquí es invasora. Y las pitones de Birmania, ¿en Birmania cómo estarán? Pues evidentemente también estarán mal. Entonces, aquí esto es un efecto dominó que cada vez vamos complicando más. Aparte también las implicaciones morales y éticas del maltrato animal. No puedes tener a los animales encerrados simplemente porque a ti te apetece mirarlo. Para eso te pones un vídeo de YouTube de animales en libertad. Y así no maltratas a nadie. Hay que tener en cuenta que 1 de cada 5 especies de vertebrados está afectada por comercio de fauna. Las estadísticas son abrumadoras. Abrumadoras. De 31.500 especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles, es decir, de vertebrados en general, el 20% se comercializa a nivel mundial. Prácticamente podemos encontrar de todo. Y además, normalmente, de la forma más tonta. Pone, quiero comprar un puma en Google. Y seguro que te salen cerca de ti 14 personas que venden un puma. Estas estadísticas también hablan solas. Del lado izquierdo podemos ver aquí, no sé si se ve mi puntero, Mumbai. ¿A Mumbai? Bueno, si veis el puntero, espero que lo veáis. Sí, ¿no? Vale, es que no sabía si te llegaba mi señal. Bueno, aquí podemos ver eso. Este es el 20% de especies en general que se comercializan, pero los más afectados son las aves y los mamíferos. Aquí está desglosado por taxones. Pero no solamente eso, sino que dentro de las aves y los mamíferos, los más afectados por comercio son los que están críticamente amenazados, que es lo que significa CR, y los amenazados. Ay, que se va para atrás. Entonces, los que están más amenazados encima son los que están más comercializados y los que están más en peligro. Entonces, es todo o sea, el tema del mascotismo, que ahora después veremos algo más sobre el mascotismo, hay que denunciarlo siempre. Si veis aquí, tenemos el número de las denuncias para el MADES. Cualquier de vosotros que vea
cualquier animal que se esté vendiendo, que no sea un perro o un gato, que no sea un animal de compañía estrictamente, debe ser denunciado. A este teléfono creo que hasta incluso se pueden escribir WhatsApp haciendo denuncia. Mandas una foto y se denuncia, ¿vale? Aparte del mascotismo, pues también tenemos los daños por acción del ser humano, tanto cepos, que son caza indiscriminada, como por las basuras, que se nos mete en cualquier hueco, en cualquier aro, cualquier cosa, se puede enredar un animal y quedar atrapado y morir, y es una muerte terrible, muerte por inanición, por herida, por infección. La caza directa, esto es me parece que era un halcón, que había sido tiroteado. Esto está señalado aquí, son los perdigones. O también directamente por maltrato. Lo que decía antes, llega alguien, ve una serpiente, le pega con un palo. Luego os contaré el caso de una curiyú que hicimos un rescate. Otra cosa que tenemos también es la acción indirecta, ¿no? Interacción con infraestructuras, pues tanto vallados como carreteras, cristales. El problema de las carreteras es terrible. El problema de las carreteras afecta a cada vez más fauna, porque cada vez se hacen más carreteras, se asfaltan más kilómetros, las carreteras atraviesan normalmente lugares, o sea, atraviesan las poblaciones, las distribuciones por la mitad, entonces los animales tienen que cruzar las carreteras para seguir en su hábitat. Realmente el animal no cruza la carretera cruza su hábitat. Y de hecho se ha estado estudiando en la ruta Traschaco y en algunas otras rutas los atropellos. Se ha sacado algún paper ya y, por ejemplo, en la ruta 3 lo que más se atropellaba eran reptiles. El 40% eran reptiles. Y luego los mamíferos eran los que más individuos se afectaban por el atropello. De hecho, los más atropellados eran los cerdociontous, los caracará y las eunetes, las curiyú. Esos eran los más atropellados. El problema de los cristales y los ventanales también es muy importante tenerlo en cuenta. Cualquier edificio, sobre todo son edificios públicos o edificios modernos que tienen cristaleras, los animales, las aves, no saben que eso es un cristal. Y si son muy transparentes, intentan atravesarlo, y si son espejos, simplemente ven el paisaje reflejado y igual se chocan. Y eso son unas mortalidades impresionantes. Las pistas de pádel también, los cristaleras de las piscinas, y tiene una solución muy simple, que es poner pegatinas. Poner pegatinas, pero no las típicas pegatinas de aves, de rapiñas, sino hay que poner unas pegatinas que son de raya, o si no, pintarlas con pintura. Poner unas rayas que sean más o menos separadas, creo que eran 5 centímetros, para que el animal piense que ahí hay una reja y no puede pasar, porque si no va a intentar pasar incluso. Además, las carreteras tienen otro efecto muy importante, que es el de la fragmentación del hábitat, que eso lo que hace es un efecto barrera, es decir, lo que hablaba antes, la carretera atraviesa su hábitat, ellos tienen que pasar de un lado a otro. Si los atropellan, todos los animales que estén cerca de las carreteras, no es que los animales aprendan a no cruzar, es que ya no quedan animales cerca de las carreteras, por lo tanto ya no hay animales que crucen de un lado a otro y ya no hay intercambio genético entre poblaciones. Y esa es la fragmentación. Luego son vías de entrada y de dispersión de especies invasoras, incrementan los incendios porque tanto por chispas como por basura, como por colillas, todo eso puede causar incendios. Contaminación, eso tampoco tiene que explicarse más. Contaminación, los coches contaminan, la basura que se tira de los coches contamina, en fin. Y pérdida de fauna, sobre todo por los atropellos. La única solución, o sea, para cuando te encuentras un animal atropellado, que si el animal está vivo, pues lo mandas directamente al centro de recuperación. Pero eso no es una solución, eso es un parche. También habría que hacer estudios científicos e identificación de puntos negros para buscar alguna solución más a largo plazo, como pasafaunas que sean realmente efectivos, que deberían además tener evaluación y monitoreo. Luego os voy a enseñar un pasafauna súper curioso. Bueno, empezamos la segunda parte, que es un poco algunos ejemplos de cómo manejar y por qué y cuándo y cómo hacerlo. El rescate de fauna, si nos atenemos a lo que significa la palabra rescatar, es liberar
liberar de un peligro, de un daño, de un trabajo, la liberación, ¿no? Es una liberación. Pero realmente el término de rescate de fauna se ha definido hace unos años en una guía que se hizo sobre rescate y rehabilitación, que dice que es la acción tomada para salvaguardar un animal silvestre que se encuentra en una situación desfavorable. Y es un acto responsable para responder y actuar para salvar ese animal, para proveerle de sus necesidades inmediatas y entregarlo en un centro donde reciba cuidado. Es decir, el rescate es desde que tú lo encuentras hasta que lo entregas a un centro de rescate, que realmente es un centro de rehabilitación, como un hospital. Y la finalidad es que finalmente pueda ser devuelto a la naturaleza si así se puede hacer. Un segundo. Se enfoca en el individuo y no se enfoca en las poblaciones. Sin embargo, el manejo de fauna hay, como veremos después, dos formas de enfocarlo. Pero en general son las técnicas y los cuidados para evitar que los animales sufran daño o estrés en el proceso de rescate en el momento, o sea, en el enfoque que trata de los individuos. Pero hay otra forma de ver el rescate, o sea, el manejo, que es el manejo de poblaciones, no de individuos. Pero bueno, cualquiera puede manejar la fauna. Como vemos aquí tenemos a un gran conocido manejante de fauna. Fran de la Jungla maneja mucho, pero rescata poco y además no lo hace bien. Eso es un manejo irresponsable. Y para que sea un manejo responsable hay que tener ciertos conceptos bastante claros. Por ejemplo, el objetivo. El objetivo es la conservación de la naturaleza. Y la conservación de la naturaleza se puede hacer in situ o ex situ. In situ es sobre todo la conservación de los ecosistemas, es decir, conservar la casa de la fauna y de la flora para que puedan seguir viviendo en el sitio donde deben vivir. Y luego está la conservación ex situ, que es la conservación de las especies y de los individuos. Entonces, todo esto es la recuperación de las poblaciones, sobre todo las que tienen bajo número o que tienen amenazas de extinción, las que son endémicas, las que lo necesitan realmente. Pero para manejar y rescatar tenemos que tener un código ético y, sobre todo, hacer uso del sentido común, que es el menos común de los sentidos. No podemos rescatar o manejar solo por placer personal, para hacernos un selfie, para conseguir seguidores. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si vemos un animal que no necesita ser rescatado y lo agarramos solamente para hacernos la foto, eso está mal, y lo mire por donde lo mire. Tampoco está bien el peluchismo. El peluchismo consiste en tener preferencias personales sobre un taxón u otro. Si encontramos un animal que está siguiendo su instinto y que está haciendo sus procesos naturales, como puede ser la caza, si una serpiente ha capturado un aguilucho y se lo está comiendo, pues por mucho que no te guste la serpiente y que te gusten los pájaros, no vas a hacer a la pobre serpiente que suelte el aguilucho, ¿no? Es la naturaleza. Si no hay causas humanas, no hay que tocar. No deben ser rescatados animales que estén sanos, que estén en su hábitat, animales que no estén en un peligro inminente y que no estén en un peligro inminente por causas antrópicas, porque si el peligro inminente es un peligro natural, por ejemplo, que un leopardo va a cazar una gacela, pues no vamos a espantar a la gacela porque nos guste la gacela, ¿no? Para que no se la coma el leopardo. El pobre leopardo, ¿qué? Se va a quedar sin comer. O incluso también animales con los que se puede convivir, porque si su hábitat es urbano, pues no hay tampoco por qué reubicarlos. Y por eso he puesto aquí estas fotos de esta zarigüeya. Esta zarigüeya nos llamaron porque decían que había que rescatarla. La zarigüeya lo único que vivía ahí, por el día se metía en ese bidón a dormir, en una familia de Asunción, y por la noche se iba a hacer su vida, porque la zarigüeya ya es un animal de la fauna urbana. Entonces, si hay animales con los que se puede convivir, pues no hay que manipularlos, ni tocarlos, ni reubicarlos, ni nada. Sin embargo, si encontramos un animal tiroteado, como es por este guató, que tenía una bala incrustada, este animal está vivo, se le acababa de sacar la bala, bueno, pues eso sí hay que rescatarlos, ¿no?
cuando hayan tenido una enfermedad, un accidente, que nos lo encontramos que se puede, o cuando es un peligro para las personas. Normalmente eso es raro, pero si a lo mejor hay una tarántula dentro de una casa o alguna especie de serpiente venenosa o algo así, bueno, pues se puede ir a reubicar, sí, pero tocar, por hacerte una foto o porque simplemente te gusta ese bicho y no quieres que le haga daño a otro bicho, pero todo es proceso natural, ahí no. Y eso me gustaría que quedara muy claro. ¿En qué consiste un rescate de fauna? Pues primero, empieza con la localización del animal, entonces suele haber una llamada ciudadana o un aviso a la administración. Luego se realiza el rescate, siempre debería ser por personal cualificado. Se trasladaría a un centro de recuperación y rehabilitación y en función de las lesiones o de cómo esté el animal, pues se puede liberar o se puede, si es irrecuperable, podría entrar en un programa de cría o para hacer educación ambiental. Para esto hay que tener centros permanentes en los que se tenga en cuenta el bienestar animal. Estos centros tienen una función social de educación ambiental, de concienciación, respeto a la naturaleza y una función de conservación, sobre todo en los programas de cría o de banco genético y de recursos pues para todo este tema. Y cuando uno habla de rescates, bueno, pues piensa que necesita una armadura, un montón de materiales, fijaros, puede llevar uno una pantalla, una gafa, unos guantes de cuero, puede llevar cualquier tipo de redes, incluso si va a rescatar rapaces, pues puede llevar capucha, o incluso aquí, pues tienes que llevar, que es una jaula, un tomahawk, un transportín, un sacón, tropecientas mil cosas. Pero lo que me gustaría que quedara claro en esta charla es que este va a ser todo el material para el rescate que vamos a necesitar nosotros como alguien no iniciado en la materia. ¿Vale? Una caja y una manta o una toalla vieja. En algunos casos la caja tendrá que ser sustituida por algo un poco más fuerte, dependiendo del animal, pero en principio una caja sirve para prácticamente salvar a cualquier animal. Reubicarlo, rescatarlo, ¿vale? Cosas que no hay que hacer nunca. En la primera foto vemos, por ejemplo, a una gallineta overa, que es uno de los animales que más hemos rescatado en los últimos años. Y bueno, pues le han puesto pan. Espero que a nadie le parezca bien que le hayan puesto pan. Los animales no comen alimentos de origen humano, y mucho menos pan. El pan tiene aditivos, tiene sal, no es alimento natural para ningún animal. Ningún animal debería comer pan. Lo típico de echarle pan a los patos o a las palomas, prohibido. De hecho, cuando se rescata un animal, no se le da de comer ni de beber. A no ser que me indiquen después, la gente que sabe, nos indiquen lo contrario. Pero en principio no se le da de comer ni de beber, y mucho menos pan. Luego, sobre todo si es un ave, no se mete en una jaula. La jaula, como tiene barrotes, puede dañarle porque puede intentar escapar, aunque no lo consiga. Entonces se chocará, sacará las garras, sacará la cabeza, se arañará y se hará más herida. Además, a las aves les destruye las plumas. Entonces, siempre una caja de cartón, siempre. Y otra cosa que no hay que hacer, subirse a los árboles a por los animales. No se sube uno a los árboles. Si te subes a un árbol, ten en cuenta que el animal está preparado para subir los árboles, los humanos no. Entonces el animal ya estará en la conchinchina cuando tú hayas conseguido subirte. No se sube uno a un árbol porque se pone en peligro uno, porque vas a espantar al animal, lo vas a estresar y probablemente acabe todo mal, tanto para ti como para el animal. Otra cosa que no hay que hacer nunca. Si vemos aquí esta foto que no sé si se hizo viral, pero yo la vi compartida en varios grupos, no se debe transportar nunca un animal. Primero es una jaula, que no, pero ¿por qué también una jaula no viene bien? Porque una jaula deja pasar todos los estímulos de fuera y eso estresa aún más al animal. Y el estrés no es una cosa baladí. El estrés provoca procesos bioquímicos internos que pueden empeorar cualquier patología que tenga, cualquier herida o pueden provocarla incluso. Los animales cuando se transportan siempre tienen que estar lo más tranquilos, oscuros y aislados del medio. ¿Eso qué quiere decir? Una caja o un transportín en una jaula
tapadas con una manta o con una toalla, con cualquier cosa que les impida la visión, porque los animales, la mayoría de los animales son, todos los que vamos a rescatar van a ser mamíferos y aves que son eminentemente visuales. Entonces, cualquier estímulo visual les altera, aislados del calor, del frío y de los ruidos. Entonces, en esta camioneta que estamos viendo ahí, ese asitomelero yo no sé cómo habrá terminado, pero está teniendo un estrés que no le viene nada bien. Aquí, sin embargo, vemos cómo sí está bien manejada un ave. Este ave está tapada, tiene tapada la cabeza, por lo tanto, está tranquila. La mayoría de las aves, cuando se tapa la cabeza, se tranquilizan. Bueno, anfibios, sería raro que tengamos que rescatar un anfibio, pero, por ejemplo, puede haber ocasiones como, por ejemplo, que se seque una charca demasiado pronto por, yo qué sé, cambio climático, porque haya habido algún cambio hidrológico en la zona y tengamos especies que se están quedando aisladas, no han terminado su desarrollo o incluso que vayan a intentar migrar a otro lado y vayan a tener que cruzar una carretera o algún sitio peligroso. Entonces, lo suyo sería rescatarlas y llevarlas a otro lado. ¿Cómo se hace? Lo primero es llevar normalmente guantes de látex o de algún otro material, pero guantes. Habría que llevarlos, por ejemplo, en bolsas de plástico o con redes. Siempre hay que mantener la humedad, porque los anfibios, muchos respiran en mayor o menor grado, pero todos respiran por la piel, tienen intercambio gaseoso por la piel. Y además, todos estos materiales tenemos que desinfectarlos cuando se cambia de zona, porque hay muchos problemas por quitridiomicosis y por otros hongos y bacterias que se pueden transmitir de una charca a otra. Entonces, tenemos que desinfectar todo eso, nuestros guantes, nuestras botas, todo lo que haya entrado en contacto con esa charca para ir a otra charca. Aquí veis en la foto de la izquierda se está agarrando un tritón con la mano desnuda, lo cual no debería ser, porque además no solamente la transmisión de bacterias y de hongos, sino que la grasa de nuestra piel le tapona el intercambio gaseoso, le tapona los poros y hace que su piel ya no sea tan... Y les cuesta muchísimo porque, eliminar esa grasa que nosotros le hemos pegado. Y como veis a la derecha, bueno, pues mejor con guantes, aunque sean guantes de invierno, sea algo que no les deje la grasa que nosotros tenemos naturalmente en nuestra piel. En Paraguay lo más habitual también pues que sea alguna especie como el Dermatonotus molleri, que tiene reproducciones explosivas y hay veces que invaden durante un día o unas horas, a lo mejor una calle, una plaza, algún sitio, porque lo que están buscando es un punto de agua. Habría que agarrarlos, meterlos en algún balde y llevarlos al punto de agua más próximo para facilitarles así pues el cruce de calles, de carreteras. Eso yo sé que pasa, por ejemplo, me parece que pasa en La Una. De hecho, yo estuve allí y justo tuve la suerte de verlo. Si nos encontramos anfibios, lo más normal que tengamos que hacer es como hace esta gente, dejarlo tranquilo y evitar que alguien los moleste. Esto pasó en Brasil y es una anaconda cruzando una autopista. La anaconda cruzó ella solita, no necesitó ayuda ninguna, lo único que la gente tuvo que pararse. Entonces hubo gente voluntaria que se dio cuenta y pararon el tráfico y permitieron a la anaconda cruzar tranquilamente. Esto pasa porque las autopistas cruzan por donde antes había anaconda. Antes ahí habría árboles, habría bosque y ella no tendría que cruzar la mediana de una autopista. Pero lo más normal que un anfibio, si tú te lo encuentras, la mayoría de las situaciones es dejarlo tranquilo y que haga su vida. A no ser que nos pase esto. Si encontramos una serpiente dentro del coche, como sé que ha pasado incluso a algún compañero, pues entonces es cuando tienes que llamar a gente que sepa, porque no todas las serpientes son... Bueno, en España es más difícil encontrarte una serpiente venenosa porque solamente tenemos 3 especies, pero en Paraguay sí que hay un gran número de especies venenosas. ¿Y por qué se va a meter una serpiente en el motor de un coche? Pues sobre todo en invierno o en algún momento que haga fresco, pues un motor recién apagado está calentito y está calentito por mucho rato. Aquí en España es más normal que se te metan gatos, ratones. También ahí a mí me ha pasado tener un coche parado durante un invierno y encontrarme después de un mes el coche parado un ratón que había hecho el nido ahí encima del motor. Entonces habría que llamar, ¿vale? Nosotros nunca meteríamos ahí la mano. Eso no es una forma fácil. O sea, no es una cosa fácil que podamos hacer. ¿Y qué van a hacer los rescatadores? Bueno, pues los rescatadores llegarán
y agarrar a la serpiente. La serpiente debe ser manejada con cuidado porque es un animal que tiene una fisiología y una anatomía muy especial. No tienen, o sea, tienen costillas dorsales, pero no tienen costillas ventrales. Entonces se pueden aplastar muy fácilmente. Nunca hay que colgar una serpiente, nunca hay que dejarla colgar porque se pueden aplastar sus órganos internos. Puede tener un cambio de volumen de sangre de una zona a otra de su cuerpo, sobre todo cuanto más grande, peor, porque es más peso que está soportando. Sin embargo, sí que deberíamos ayudarnos pues de un bastón herpetológico. Sujetarlas por la cabeza y siempre lo que he dicho antes, no se cuelga. Se pone en el suelo si no podemos hasta que se pueda meter dentro de la bolsa o lo que sea. Como veis en la foto de la serpiente chiquitita, que es una serpiente de aquí de España, pues hay que siempre sujetar el cuerpo. Si puede ser, dejarla libre y que no se estrese y que deambule por nuestras manos, ¿vale? Si es ya una serpiente, una entidad mayor y a lo mejor es constrictora y empieza a apretarnos el brazo, entonces no, mejor dejarla como la tiene aquí Cristian, que es el que sale en esta foto de Fauna y Vida, que la está sujetando pero contra el suelo, ¿vale? Nunca hay. Y si necesitamos sujetarle la cabeza porque la serpiente está inquieta o por algo así, debe de ser con firmeza pero sin fuerza, sin demasiada fuerza, porque podemos hacerle daño. Y sobre todo, dejar que su cuerpo, si es chiquitita, descanse sobre nuestra mano, que no cuelgue. Una vez que se agarra una serpiente, lo normal es meterla en una bolsa. Si la metemos en una caja, puede ser que la caja tenga algún agujero, que encuentre alguna rendija, alguna cosa. Entonces, lo mejor es una bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa, si está bien cosida, una bolsa de tela, pues la bolsa debería no tener agujeros y está oscura. Y no tiene aristas o sitios en los que pueda hacerse daño la serpiente, no puede chocarse, no puede hacerse daño. Un reptil pequeño, como por ejemplo una lagartija, una salamanquesa o por ejemplo esa Phyllopezus policaris que está ahí arriba, pues lo único que hay que tener en cuenta es que van a soltar, la mayoría van a tener autotomía de la cola, es decir, que van a soltar su cola como método de defensa para que el depredador se fije en su cola, que se va a mover y diga, vale, me como esto, y no se dé cuenta cuando escapa. Entonces, para agarrarlos, también con cierta firmeza, pero son también unos huesitos muy delicados, entonces lo más cerca del cuerpo posible y si puede ser por algunos de las extremidades. Se puede agarrar perfectamente por el fémur, pero lo más pegado al cuerpo posible, o por el húmero. También se puede agarrar como está el lagartito de en medio, pues cerca del cuello. Pero lo mejor es no tocar la cola de ninguna forma, porque hay muchas especies que son incluso súper sensibles en cuanto notan cualquier roce en la cola, la sueltan. Y eso significa que al año que viene la mayoría de las especies, si pierden la cola, no se van a reproducir. Van a perder esa oportunidad, porque las hembras no suelen seleccionar a machos que hayan perdido la cola. Y además, no tienen una regeneración infinita. Es decir, tienen un número limitado de vértebras que pueden partirse para hacer eso y una cola regenerada que haya perdido todas las vértebras que pueden romperse ya no puede soltarse. Y entonces a lo mejor, si era su última oportunidad, le estamos quitando una defensa para cuando le intenten atacar. Si el reptil tiene cierta entidad ya, como por ejemplo un teyú, habría que usar guantes además y igual agarrarlo de una forma que no pueda mordernos y controlando las patas, porque con las patas tienen uñas y también nos pueden hacer daño. Como veis, algunos de los dedos de los que estamos ahí sujetando los teyú están sujetando las patas también, para que no patalee, no nos arañe. Si ya es un bicho más grande, yo no me acercaría. De hecho, hoy he visto un vídeo que no os voy a poder enseñar porque lo tengo en el teléfono, de alguien que acercaba la mano a un yacaré y os podéis imaginar cómo terminaba. Pero a un yacaré hay que acercarse muy protegido, si puede ser con algún tipo de escudo o algo así que te cubra hasta los pies y manejar un bastón de domador que tenga un cable, lo que viene siendo un cable de acero para poder agarrar al animal. Entonces, en estos casos, sí que sería cuando ya tiene cierta entidad, aquí hay que llamar a un equipo de personas que sean muy expertas en él. ¿Qué es más común? Encontrarnos un yacaré pequeño. Entonces, igual, a los yacarés, aunque sean pequeños, también muerden y pueden hacer bastante daño. Esos dientecitos chiquititos de uno de los yacarés que hemos rescatado hacen daño.
se meterán en una caja igual, a poder ser una caja que no tenga demasiadas posibilidades de que se escapen, o en un balde. En un balde suficientemente alto tampoco tendrían por qué escaparse. Si nos encontramos mamíferos, cuando uno piensa en manejar mamíferos, pues piensa en estas cosas, ¿no? Manejar un jaguar o una onza. Pero esto es lo que se llama el manejo con sedación, ¿vale? Luego está el manejo físico, pero nosotros nunca jamás vamos a poder manejar, sin ningún tipo de entrenamiento, no se pueden manejar mamíferos grandes, de ningún tipo. Como mucho se pueden trampear, se pueden usar jaulas trampa con cebo o si son chiquititos como ese coatí y es manejable porque esté herido, porque esté enfermo, pues a lo mejor se le puede invitar amablemente a entrar en el transportín. Pero los mamíferos normalmente no los vamos a manejar. Vuelvo otra vez a esto, si los conseguimos meter en una caja porque estén demasiado enfermos para moverse o porque sean a lo mejor semisalvajes, que se hayan escapado y sean un poco domésticos y se puedan medio engañar, nunca jamás transportarlos así al aire, porque eso les va a causar un estrés que os digo yo que puede ser mortal. Hay un síndrome de estrés postraumático que les hace tener una hemorragia interna, por decirlo así, solamente del estrés. A lo mejor por haber escuchado una bocina demasiado cerca, o por una luz, por una sirena, cualquier cosa de eso puede hacer. Hay algunos animales más sensibles, otros menos sensibles. Sobre todo los ungulados son súper sensibles a ese tipo de cosas y algunas aves también son muy, muy sensibles. Entonces, nunca jamás transportar sin bloquear la visión, sin bloquear los estímulos externos y además encima que no pase tanto calor o frío, lo que sea, hay que protegerlo. ¿Qué hacen los veterinarios normalmente o los rescatadores profesionales? Se sedan a los animales que hay que rescatar y eso se hace con un dardo en el que se mete un anestésico veterinario y se lanza con cerbatana o con una pistola de aire comprimido. Las prácticas de esto son muy divertidas. Yo las estuve haciendo en un curso y es muy divertido tirar con cerbatana. Y la cerbatana tampoco es tan difícil de hacer o de conseguir. Sin embargo, lo más normal es que nos encontremos una emergencia como la de de Delphi, que fue en México, que seguro que muchos habéis visto el vídeo, de un chico que encontró la zarigüeya en medio de una torrentera, estaba cayendo mucha agua, la zarigüeya no se movía y se le iba a llevar el agua. El chico, ¿qué hizo? Pues se quitó la camiseta, la enrolló y como veis ahí en la foto, la agarró de forma... También la de Delphi estaba muy, muy bloqueada, no se movía y no hacía nada. Entonces no le lanzó ningún mordisco, pero en principio el chico, con toda la precaución, enrolló la camiseta y la usó como un arnés para agarrarla y levantarla y sacarla de la torrentera. Pero como siempre he dicho, esta es la mejor herramienta. Si ese chico hubiera tenido una caja, habría sido mucho más fácil. O una toalla, pero bueno, usó la camiseta como toalla. Los mamíferos grandes siempre los van a manejar los veterinarios, pero o los veterinarios o la gente que sea muy experta en estas cosas. Si tenemos la oportunidad de ayudarles o de colaborar, tenemos que recordar siempre que los animales son muy visuales, los mamíferos, y la mirada fija, por ejemplo, en muchas especies es un desafío, así que nunca hay que mirarles a los ojos, jamás, porque se van a asustar o se van a poner agresivos o puede ser que se estresen, no se mira a los ojos. Se deberían tapar siempre los ojos cuando se vaya a manejar algún tipo de... Como veis aquí, por ejemplo, arriba tenemos un lince europeo, y le tapan la cabeza, o un lince ibérico, que son los que tenemos aquí en la península, y siempre se manejan en este tipo de jaulas con puerta de guillotina, y veis aquí que está totalmente tapado con una manta para que no vean movimiento afuera. Esto es una liberación de un lince reintroducido en su hábitat. Los monos son una de las criaturas más difíciles de capturar porque son extremadamente inteligentes. Están hechos para escapar. Seguro que, o sea, a un mono sí una cosa no hay que hacer es perseguirla. La mayoría de los rescates de monos que se hacen, por los datos que yo tengo, suelen ser mascotas que ya los dueños no quieren ya tenerlos, no quieren cuidarlos.
También puede ser porque haya un mono que se haya electrocutado o que haya sido atropellado, que esté enfermo. Caja o transportín, en este caso, y manta. ¿Transportín por qué? Pues el primer rescate que hizo Fauna y Vida, según me han contado, fue de una mona y la llevaban en una caja de cartón encima, en el coche, y la mona se meó. Y dejó al pobre voluntario totalmente mojado y cuando tuvo que volver a casa en colectivo, pues era un poquito vergonzoso. Así que mejor algo que sea, que no deje pasar los líquidos, que sea impermeable, porque los animales cuando se estresan tienden a orinarse. Otro bicho habitual que nos puedan llamar o que pueda ocurrir, los murciélagos. Los murciélagos se pueden meter en las ventanas porque suelen hacer nido en las ventanas o en los tejados, se pueden meter en casa o incluso puede ser que un gato lo haya capturado o que hayan anidado en el patio. Si tenéis que tocar un murciélago en algún momento, hacerlo siempre con guantes gruesos o con una toalla gruesa o porque son vectores de rabia. Entonces, como son vectores de rabia, es muy peligroso. De todas formas, si trabajáis habitualmente con fauna, como yo, es muy aconsejable que ya tengáis puestas las 3 primeras dosis de la vacuna de la rabia. Son 5. Si no la tienes puesta y te muerde algo que pueda tener rabia, te tienen que poner las 5 dosis. Si ya llevas 3 puestas, ya solo te tienen que poner 2 si te muerde algo. Así que es recomendable tener la vacuna de la rabia puesta si estamos en riesgo. Los murciélagos suelen ser criaturas muy, muy delicadas y si se agarran de alguna forma tiene que ser por el pellejito del cuello por detrás, como si fuera un gato pequeño, porque pueden revolverse, pueden romperse un ala, ten en cuenta que las alas son unos huesos súper finitos y la piel que las une, que es el patagio, es súper delicado y como tengan la más mínima herida o agujerito, ya no pueden volar. Y además, la mayoría de las, por ejemplo, en España, todas las especies de murciélagos están protegidas. Entonces, hay que tener cuidado con los murciélagos. Lo dicho, caja y manta. Aves, voy a pasar rápido por las aves porque hay mucha diversidad y hay muchas fotos, pero para saber cómo acercarse a un ave y qué parte puede ser peligrosa para nosotros, hay que mirar sus picos y sus patas. Los picos afilados o los picos ganchudos pueden ser peligrosos. Las patas afiladas o las patas ganchudas pueden ser peligrosas. Ahora veremos algunos ejemplos. Pero esta es la forma habitual en la que los anilladores agarramos a los animales, a las aves. Dependiendo un poco el tamaño, pero controlando tanto sus tarsos y sus metatarsos como la cabeza y el cuerpo. Si en algún momento tenemos que agarrar a un animal, un pájaro, caja y manta. Así es como se agarran distintas formas de agarrar los paseriformes, siempre controlando tanto las patas como la cabeza y lo que he dicho antes. Hay que tener cuidado con los tarsos. Las patas son muy, muy delicadas. Incluso hay veces que forcejeando se pueden romper una pata. Durante una jornada de investigación nos pasó que un rabilargo, que es como se llama este ave azul, que es grande, es un córvido, no tiene las patitas finitas que tienen otros paseriformes, pegó una patada y se rompió una pata. Y así es como se agarra, por ejemplo, para el anillamiento. Agarrar un ave, si la tienes que controlar para poderla transportar hasta la caja, tiene que ser siempre de una forma delicada pero firme. Si veis el tamaño de ese pajarito y la mano del anillador, ese pajarito ahora mismo no está sufriendo nada, porque está agarrado de una forma segura. En cuanto lo agarras de forma insegura, un ave se va a sentir insegura y va a intentar escaparse. Las plumas de las palomas, por ejemplo, pues suelen ser un problema cuando hay que agarrar una paloma, porque sueltan muchas plumas como método de defensa para que como ese gato pues se le queden en la boca y mientras el gato o el depredador piensa ¿por qué tengo plumas en la boca? Ya la paloma se ha escapado. Aves que pueden ser un poco confusas o peligrosas, pues aves que tienen picos ganchudos o una gaviota, por ejemplo, prácticamente puede cortarte un dedo. Como te pille mal, te puede cortar el dedo. En Paraguay, por ejemplo, están los ralladores de agua, algunas limícolas, gaviotines. Estas aves hay que manejarlas con especial cuidado para que el pico, porque tienen además una movilidad muy impresionante y estas aves son muy inteligentes,
para que el pico no te agarre nada, ni manos, ni ojos, ni piel, nada. ¿Cómo se hace? Pues normalmente, si hay que manipular o algo, se meten dentro de una bolsa de tela y al estar tapada la cabeza, pues están bastante tranquilas. Incluso, como veis aquí, la anilladora pues está consiguiendo medirle el ala a esta pardela tranquilamente, sin ningún problema. ¿Rapaces pequeñas? Bueno, pues siempre que se puedan controlar, más o menos, hay que controlar las patas y mientras esté controlado el cuerpo y las alas, sobre todo las alas, porque como abran las alas, al aletear se pueden rozar, se pueden golpear con algo y se pueden romper un hueso. Pero veis que aquí el halcón, tanto el halcón como este aguilucho, pues el cuerpo está contra nuestro cuerpo y controlando las patas y teniendo su cuerpo y las alas más o menos controladas, no hay problema, no se van a mover. Algunas rapaces más grandes, como los buitres, pues hay que controlar las patas, el cuello y tener su cuerpo contra el nuestro. Porque si no, el buitre tiene una envergadura muy grande. Estos buitres, que son buitres de aquí del viejo mundo, tienen hasta 3 metros de envergadura y pueden pesar 7 kilos. Es una barbaridad la fuerza que tienen esos bichos, pero en cuanto tienen las alas plegadas, ya no van a forcejear mucho más. Otras aves que pueden ser peligrosas y no lo parecen, algunas limícolas, algunas zancudas, los patos, que son los de en medio, bueno, en medio realmente son patos buceadores, mientras los agarres por los tarsos, bien cerca del cuerpo, no hay ningún problema, se pueden agarrar perfectamente porque ahí no van a moverse. Sin embargo, la gallineta que hay a la izquierda, en particular esa es una gallineta que agarré yo en una red de anillamiento y me rompió el labio. ¿Por qué? Pues porque era mi primera gallineta, digamos que pagué la novatada. Porque tienen el cuello mucho más largo de lo que parece. Las gallinetas parecen pequeñas, parecen chiquititas, parecen simpáticas, pero tienen muy mala leche. Y creo que es extrapolable a todas las gallinetas del mundo. Y además tienen un cuello muy largo. Yo la tenía mucho más abajo cuando me lanzó un picotazo y me partió el labio. Otras limícolas, bueno, pues mientras sean chiquititas, como estas de aquí, teniendo las patas controladas no hay ningún problema. Pero lo grave viene cuando tenemos garzas o cigüeñas o flamencos, aunque los flamencos tienen menos peligro, pero bueno, sobre todo las que tienen los picos afilados, porque estas van a los ojos. No, esto no es mito urbano. Las garzas y las cigüeñas, si tienen oportunidad, van a ir a picarte los ojos. Entonces, podemos hacer, como aquí en este ejemplo, meter la cabeza debajo de nuestro hombro y tener controlado el cuerpo contra el nuestro y siempre tapada la cabeza, controlar el pico, aunque tienen mucha fuerza, igual el cuerpo, las alas siempre plegadas y, como vemos aquí, sí es posible llevar protección. Estos son anilladores de garzas reales y los dos llevan gafas. El que no las tiene puestas porque está apuntando en este momento, pero el que está anillándolas, si podéis ver las flechas, tiene unas gafas como de bucear, que también valen, cualquier gafa que te proteja, pero si son gafas de protección, mejor. Y tiene al ave boca para abajo. Si veis la tercera flecha, lo que está señalando son las patas de la garza. La garza está ahora mismo totalmente colgada, o sea, no colgada de las patas, está sujeta, pero las patas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. ¿Para qué? Para que la garza primero, no nos vea manipular, mover y todo eso, y además que no tenga oportunidad de acercarse a nuestra cara. La liberación de aquí de esta cigüeña, igual como hace Cristian, se realiza así, se agarra por el cuerpo, pero la cabeza siempre para atrás para que no intente buscarnos la cara porque va a ir a por nuestros ojos. Entonces, esto es una cosa muy importante. El yacaré no muere nada más que al que mete la mano. Pues la limícola o la garza no pica nada más que al que le acerca los ojos. Si está ácida también es fácil, pero tenemos que tener cuidado por el tema del pico, sobre todo. Las garras tienen menos fuerza. Los tucanes también tienen cierta fuerza en el pico, no es un pico en vano. Ten en cuenta que tanto las citáceas como los tucanes se alimentan abriendo frutos. Y muchas veces son frutos secos, entonces el pico es para eso. Vamos a empezar con los protocolos para caña. Voy a ir rápido porque se me está yendo el tiempo.
En España tenemos una de las mayor biodiversidad de Europa. Somos los que más aportamos en superficie protegida, en hábitats protegidos. Tenemos un tercio de todos los endemismos, tenemos representados prácticamente todos los hábitats que son prioritarios para la Unión Europea. O sea que España, protegiendo la biodiversidad de España, estamos protegiendo una gran parte de la biodiversidad europea. Por eso hay muchísimos esfuerzos de conservación y aún así, en mi opinión, se quedan cortos. En general, la fauna está protegida por diversos convenios, tanto convenios internacionales como el convenio de la biodiversidad, el convenio Ramsar, que es de los humedales, el convenio CITES, de las especies que se comercializan. En Europa tenemos el convenio de Berna, que es del que surgieron los espacios protegidos y la red de espacios protegidos europea, que es la Red Natura 2000. Bueno, hay muchísimos convenios y de todos estos convenios salen las leyes de cada país para proteger los animales. En España, concretamente, cualquier especie que no sea doméstica o cinegética automáticamente está protegida. Aún así, sigue habiendo muchos problemas con fauna, muchos rescates, muchas interacciones. Nosotros tenemos 64 centros de recuperación de animales silvestres que sean del gobierno. Estos son centros de recuperación del gobierno. Luego también están las ONGs, las granjas escuelas, las fundaciones, hay muchísimos otros sitios que son refugios de fauna. Pero oficiales del gobierno tenemos 64. Estos todos tienen instalaciones habilitadas y certificadas, tienen personal formado, que suelen ser biólogos, veterinarios, rehabilitadores, y además se utilizan como centro de formación. Funciona de manera similar como habíamos visto, hay una llamada de emergencia, normalmente es al 112 aquí en España, que es el número de emergencia. Se avisa al SEPRONA, que es la Guardia Civil, es la División de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, o a los agentes de medio ambiente, que también son agentes de autoridad, y se trasladan al centro de rehabilitación. Todas las llamadas de emergencia quedan grabadas y esto además es porque puede haber incluso un delito ambiental que se investiga. Y además es para que haya un manejo seguro por profesionales. Las causas de ingreso en un centro de rehabilitación, bueno, pues vamos a ver unas cuantas estadísticas, las voy a pasar rápido porque me interesa llegar a la parte de Paraguay. Este es el Hospital de Fauna de Grefa, que está en Madrid, es uno de los CRAS. Como veis en la primera gráfica, la mayoría de ingresos son entre mayo, junio, julio, que es cuando vuelan los jóvenes de los nidos, cuando aparecen los juveniles de mamíferos, que prácticamente todo lo que rescatan allí son mamíferos y aves, y además solamente rescatan fauna autóctona. Otro centro como es este de Zaragoza, pues está un poquito más desglosado, pero podemos ver que la gran mayoría es por atropellos y por colisiones con tendidos eléctricos. Eso quiere decir que el 60% de los ingresos son por accidentes con infraestructura. Si se suman los enganches de vallado, ahogamiento, trampa, es más del 75%. Estas son las causas desglosadas, pero en general la mayoría de los mamíferos ingresan por atropello. Los reptiles que ingresan en este centro de Zaragoza es porque es por cautividad, simplemente son tortugas tortugas autóctonas que se han mantenido como mascotas, y lo cual está prohibido. Y las aves sobre todo por colisión con aerogeneradores, con tendido eléctrico. Otra causa suele ser pues las caídas de los nidos. En principio hay una campaña muy fuerte para para que la gente pueda distinguir cuándo tienen que llevar un pollito a un crash y cuándo no. Los que se deben llevar son, por ejemplo, los vencejos, que tienen una biología muy particular y no pueden despegar desde el suelo, y los padres no van a ir a alimentarlos al suelo. Y de hecho se suelen llevar los crash porque si te los quedas tienen una biología un metabolismo tan acelerado y unas exigencias nutricionales tan importantes y tan específicas que si uno lo cría a pan y agua o con lata de gato puede sobrevivir, pero luego no va a estar preparado para la liberación y pueden tener enfermedades después. Entonces tenemos campañas para la recogida de golondrinas y de vencejos y se preparan
voluntarios solamente para la alimentación de estas aves. Se difunden algunos mapas conceptuales como estos, o son mapas de acción, ¿no? De qué clase de pajarito te has encontrado. O como este, bueno, pues si tienes un pollo que tiene los ojos cerrados y no tiene pluma, está recién nacido. Tanto si está recién nacido como si tienes ya los ojos abiertos, lo mejor es devolverlo al nido o ponerlo en una zona tranquila para que lo encuentren sus padres. Si es un volantón, pues es lo mismo, dejarlo ahí porque sus padres los van a seguir alimentando. El problema es cuando tiene muchos dientes y una segunda uña muy larga, entonces tienes un velociraptor. Pero bueno, en estos casos todavía aquí en España no se han dado. Todos estos pollitos que terminan en el crash, pues están en una zona que se llama la nursería, que junto con las crías de erizos y de otros mamíferos que también se suelen encontrar, que muchas veces no están abandonados, simplemente están ahí esperando a sus padres, porque las crías suelen confiar en su mimetismo y en su forma de esconderse para que no para que no lo encuentren los depredadores. Y así muchas veces acaban los venaditos, los ciervitos, también se quedan en el bosque esperando que vuelva su madre y la gente se piensa que están abandonados. Normalmente aquí cuando hay un ingreso, pues lo que son los agentes naturales o el SEPRONA recaban los datos, sobre todo para hacer estudios sobre la causa de mortalidad, para ver dónde, cómo, cuándo y por qué ocurrió el accidente o el delito y poder crear mecanismos para minimizar esas muertes. Luego, si el animal ha ingresado muerto, se hace una necropsia para ver las causas, porque puede ser, por ejemplo, envenenamiento o algún caza ilegal o algo así, que puede haber un delito detrás. Si el animal ingresa vivo, se trata, sobre todo si son aves, se lleva a un parque de vuelo para que haga la rehabilitación completa. Una vez que ya está curado de sus heridas o de su enfermedad, se marcan, esto es muy importante, cuando se suelta un animal que has tenido ingresado, hay que marcarlo tanto con anillas, marcas alares, microchip, GPS, radio tracking, lo que sea. Algo que nos pueda decir, o sea, que nos pueda ayudar a evaluar si esa rehabilitación se ha dado completa. Y bueno, aquí tenemos que luego compartiré, por si a alguien le interesa, este sería más o menos la valoración. Cómo entra el animal y qué posibilidades tiene. Normalmente, si el animal es recuperable y no está amenazado, si está amenazado pero no tiene plan de conservación o tiene un diagnóstico no compatible con la vida, termina en eutanasia, porque no se puede tener demasiado, o sea, no podemos, no es ético mantener a esos animales en cautividad. Aquí podemos ver que, bueno, si liberamos, pero ¿para qué? ¿Y dónde? Si no tenemos lugares donde liberarlos, si no conservamos el medio, no tiene sentido la tarea de rescate y rehabilitación. Vamos a rescatar, sí, muy bien, vamos a rehabilitar, muy bien, pero si luego no nos queda hábitat conservado donde puedan hacer su vida de una forma normal, no tiene sentido. ¿Para qué lo vas a liberar si va a terminar otra vez en una carretera, va a terminar atropellado, va a terminar...? Entonces, no hay rehabilitación y recuperación de especies sin conservación del medio. Para poderlo liberar, pues tiene que haber ese sitio y eso se hace con conservación, con conectividad ecológica y con infraestructuras verdes. Infraestructuras verdes como las que vemos aquí, el famoso puente de Holanda, pero en España también tenemos puentes de este tipo, o este es el puente de los cangrejos de la isla de Navidad, porque una vez al año tienen una migración masiva y terminaban muchísimos, millones de ellos, porque es que se mueven por toda la isla, se tapiza el suelo. Entonces, para que pudieran cruzar las carreteras se diseñaron estos puentes. Y vamos a lo interesante, la situación en Paraguay. Paraguay está en medio de un hotspot, como les he dicho antes, son unos puntos calientes de biodiversidad. Un hotspot se caracteriza porque tiene una gran riqueza de especies, tiene una gran amenaza y además debe albergar por lo menos un 0,5%, que eso es en números redondos 1.500 especies de vegetales vasculares y que deben ser endémicas. Tiene que tener 1.500 endemismos.
y además debe haber perdido ya al menos el 70% de su superficie. El bosque tropical de Paraguay está en esa situación, tanto el bosque atlántico como el Chaco. Y en el mundo solamente hay 35 de estos puntos. En Paraguay, en particular, tenemos un 14% de fauna amenazada. La mayoría de la fauna amenazada, pues, son las aves. Siempre recordamos que toda la vida silvestre está protegida en Paraguay. Está prohibida la caza, está prohibido el transporte, la comercialización, cualquier tipo de interacción con la fauna silvestre, cualquier daño, cualquier destrucción de un área protegida, todo eso está prohibido. Eso está en la ley. Y si comparamos, Paraguay tiene muchísima más biodiversidad que España, tiene muchas más especies, pero solamente tiene 9 centros en los que se recepcione fauna. Solamente hay 9 centros y no son oficiales, o sea, son normalmente ONG, empresas como las binacionales. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, listados todos los centros que hay en Paraguay ahora mismo, pues tanto zoológico como la unidad de cría, la granja Urutaú, también tenemos las 2 binacionales, tanto Yacyretá como Itaipú, el centro chaqueño del proyecto Tahuá y los zoos de Tierra Alta y de Encarnación. Son los centros donde hay fauna, digamos, son núcleos zoológicos. Y luego están los bomberos y las 2 organizaciones que yo conozca, por el tiempo que llevo trabajando con Fauna y Vida, que somos tanto Fauna y Vida como el equipo de rescate de Encarnación, son voluntarios de veterinaria, que se dedican a atender todos estos avisos de fauna. La mayoría suelen ser los bomberos o los propios ciudadanos los que acercan a la fauna a estos centros de recuperación. Estos son datos de algunas de las instituciones. Bueno, pues si vemos, la mayoría de los reptiles que entran en estos centros son las tortugas autóctonas, tanto a cabeza de serpiente como la chilensis como la carbonaria. La mayoría vienen de mascotismo. Y las eunestes, tanto las curiyú, pues la mayoría, bueno, supuestamente eran rescatadas, pero muchas veces eran encontradas en su propio hábitat, en los bañados o en las orillas del río. De aves está todo muy repartido, hay bastantes loros que también venían de cautividad, los pardilaru, que son los de las gallinas overas, las que hemos visto antes, esas tienen muchísima interacción porque se mueven muchísimo. Y aquí tenemos una gran cantidad de monos, tanto Sapajucaí como los aluatas, todos venían de mascotismo. Y en general, bueno, está bastante repartidos los rescates que hacen estas instituciones, pues bueno, 1/3 reptiles, 1/3 aves, 1/3 mamíferos. También hay algunas que hacen rescates de animales domésticos, como cabras, ovejas, incluso conejos he visto. Y bueno, voy a hablaros ahora, yo he venido aquí a hablar de mi libro, como decía el famoso escritor, ¿no? Voy a hablaros de Fauna y Vida y de la labor que tiene. Está fundada por biólogos, veterinarios y otros profesionales del ámbito, pues porque siempre, ay, tengo un bichito, ¿cómo lo cuido? Ay, me he encontrado este bichito, ¿qué hago? Ay, me encontré un animalito. Bueno, pues se fundó en 2015, hace ya 5 años, va a ser 6, y desde entonces pues se han dedicado a hacer rescates y a intentar trabajar pues, por la fauna silvestre que estaba en problemas. Estas son las estadísticas de Fauna y Vida. La mayoría que se ha rescatado en los últimos 6 años, o sea, han sido 6 años de rescate, contando con 2015, han sido mamíferos, que la mayoría han sido, pues, zarigüeyas. La mayoría son zarigüeyas que, como son fauna urbana, pues los mujeres están siempre, a lo mejor crían en el tejado, o como la que hemos visto al principio, iba a dormir al patio, o la mayoría han sido reubicaciones porque la gente no las quería tener en su casa, pero eran son casos que realmente el mucré no está en peligro. Y la mayoría de los casos siempre intentamos que los dejen tranquilos y puede haber convivencia, porque además pueden limpiar la zona tanto de ratas, ratones y de otras plagas.
porque comen todo ese tipo de cosas. También comen invertebrados como cucarachas o caracoles. Y bueno, y también hemos rescatado bastante de los reptiles. Ha habido varias curiyú, que muchas eran por traumatismo. Hemos salvado más de 30 especies. Aquí en esta lista creo que me faltan una o dos, pero creo que están casi todos. Y bueno, como he dicho antes, ha habido incluso guacamayo. Esta es nuestra gallineta overa, que de esa hay muchísimas. Y los mucurés, las curiyú. Los lugares de rescate, bueno, aquí se ve un sesgo enorme porque la mayoría de los voluntarios de Fauna y Vida pues viven en Asunción o en San Lorenzo o en Fernando de la Mora. En el resto, estas pequeñitas son que se ha hecho un solo rescate en esta zona. Entonces, la cobertura todavía de Fauna y Vida es básicamente el Departamento Central. Y aquí vemos cómo ha ido subiendo de una forma bastante impresionante los rescates que se han realizado hasta en 2020 con los efectos de la pandemia, que se notan claramente, pues no se podía salir. De hecho, este año nada más que hemos realizado 7 rescates y la mayoría han sido reubicaciones. Aquí podemos ver una comparación de las especies que no se han atendido, que son las moradas, con las azules, que son las que sí se han atendido de aves. Las mayorías que no se han atendido, pues la que más ha sido la gallineta overa, que es esta primera. Bueno, pues porque se meten en los patios, porque están en los bañados, están en las zonas de río y son un poquito, o sea, les gusta enredar en la basura, entonces son bastante urbanas. Quería comentaros un caso particular que hemos tenido la semana pasada, que fue una cigüeña maguarí, una cigüeña americana, que parece ser que por causa de los incendios, bueno, pues ha habido bastantes aves que han caído y hemos tenido avisos de todas partes y hemos visto vídeos y nos han mandado fotos de todas partes. Y bueno, pues cayó en el patio y una familia la estuvo cuidando durante una semana en el gallinero. Y luego, pues, fue la veterinaria Tamara y Cristian y fueron a por ella, la examinaron como estaba sana, tenía nada más que una pequeña herida en las patas, pues se liberó con éxito en una zona de agua. Como veis ahí, pues eso es lo que aspiramos, a no tener que realizar nada, simplemente a liberarlo. Y este es otro caso también muy importante y aquí quiero llamar la atención porque nos llamaron para la reubicación de huevos de zopilote negro, que habían hecho el nido en el balcón de una clínica veterinaria y se veía desde su cuarto de baño en el centro de Asunción. Entonces, pues tuvimos que hacer una reubicación. Como no hemos encontrado ningún nido o sea, ninguna pareja que puedan adoptar estos huevos, pues hemos tenido que decidir incubarlos y buscar financiación para poder intentar criarlos y soltarlos en libertad, porque de ninguna manera nos gustaría que estos 2 ORU terminaran en un zoo o en cautividad, porque además estos animales se improntan enseguida se piensan que son humanos. ¿Mamíferos atendidos? Pues como veis, se han atendido muchísimas didelphis, pero muchísimas otras, más del doble, no se han atendido. ¿Pero por qué no se han atendido? Porque la mayoría eran peticiones de reubicación. El resto, bueno, pues han sido casos casi puntuales. Y sin embargo, de reptiles casi, yo diría que el 50% de casos sí que se han atendido. Aquí podemos ver el caso de la curiyú en la que yo participé el año pasado, que una familia en Limpio se la había encontrado y claramente alguien le había dado un golpe en la cabeza. La llevamos a una clínica veterinaria que colabora con nosotros, porque de momento solamente somos rescatadores, y la estabilizaron, le hicieron las curas, pero desgraciadamente al día siguiente nos llamaron y nos dijeron que esta inmuneste había muerto, porque ya tenía heridas irreversibles. Entonces fue una pena. Esta es la comparativa. Si veis, en el total sigue habiendo muchos casos a los que no llegamos, tanto por falta de recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos.
sigue habiendo muchísimos casos a los que no podemos llegar, incluso algunos que nos gustaría llegar y no somos capaces. Sobre todo, bueno, aquí se ve en comparativa, los mamíferos son los que menos los que más se han dejado de atender. Pero como he dicho antes, pues la mayoría eran mujeres. Y bueno, de momento somos rescatadores, pero nuestro proyecto está comenzando y ahora mismo estamos intentando hacernos un poquito más grandes y viendo todas las necesidades que tiene la fauna, pues lo que queremos hacer es un centro de rescate. Un centro de rescate en el que se haga rescate y rehabilitación. No solamente un sitio donde se cure al animal y ya se vayan acumulando, porque la mayoría de los animales que se rescatan se quedan en cautividad por falta de conocimiento, de infraestructura, de economía. Nos gustaría hacer algo como lo que tenéis aquí, con material reciclado y que tener un centro de urgencias y primera atención, por ejemplo, en Asunción, y luego tener un predio con un centro de rehabilitación donde se haga cría en cautividad para reforzamientos poblacionales, donde se haga la rehabilitación correcta para luego poder liberar con todas las garantías a los animales después de curarlo, tener una unidad de hacking. El hacking es ni más ni menos que un sitio donde se mete a los animales que se van a reintroducir para que se acostumbren al medio donde están y se van acostumbrando tanto a la climatología, al paisaje, de ahí se les va dejando recursos para que ellos puedan ir y volver y si no encuentran nada, si no encuentran comida, puedan volver ahí, siempre van a tener comida, pero ellos terminan dispersándose. Una técnica que se usa mucho para la reintroducción de especies aquí en Europa y en Norteamérica. También pues sería un sitio para educación ambiental y para hacer investigación e formación. Estaría complementado con una unidad de rescate que sería como las ambulancias. Tendríamos el hospital y tendríamos las ambulancias, serían los rescatadores. Todo lo que queremos hacer, bueno, tanto la formación, que es muy importante, de hecho estamos empezando por la formación, estamos sacando cursos, hemos empezado este año ya a sacar cursos para formar a la gente, tanto en rescate como en conservación, en educación ambiental. También necesitamos encontrar apoyo financiero porque por mucho que nos duela, sin dinero no se mueve nada y a los bichos hay que darles de comer y las personas también comemos. Y bueno, siempre, de momento ahora mismo estamos intentando adelantar la parte de formación para poder tener luego ya voluntarios voluntarios o trabajadores que puedan trabajar con nosotros en el centro. Tanto en manejo rescate, primeros auxilios, rehabilitación, conservación, educación ambiental. Vamos a hacer en muchos formatos, así que todos los que estén interesados en este tema, os aconsejo que nos sigáis en las redes sociales para estar informados. Y bueno, ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Creo que me he extendido como 15 minutos, pero creo que os he contado todo lo que quería contar. Doy gracias en especial a Cristian Baez, que me ha ayudado muchísimo a preparar todo el material, a Tamara, que también me ha ayudado con sus consejos, a Sara por organizarlo todo y a Mumbai, bueno, pues por presentarme, por apoyarnos y mediar en la charla. Y a la Asociación de Estudiantes. Bueno, y a la ABP, bueno, se me olvida. Bueno, mi marido también, que está aquí. Excelente tu charla. Te extendiste media hora más, pero yo creo que a todo el público le encantó. O sea, Ay, muchísimas gracias. se queje de eso. Y ahora te voy a mostrar los comentarios que dejaron. Sí. Perfecto. Ahí está Ruth Ferrando, que dice: hola Marta, muchas gracias por aportar tus conocimientos. Muchísimas gracias, Ruth. Nicolás Canteros, grande Martita. Muchas gracias. Gregoria Duarte, que dice que desde los bomberos voluntarios de la 16ª compañía de Itá. Genial, los voluntarios, la labor que hacen los bomberos voluntarios de sacar a la fauna de apuro es impresionante. Impresionante, son los que primero llegan y bueno, tienen medios materiales, tienen autos, tienen camiones, escaleras. Sí. Por cierto, hablando de los voluntarios, va a haber un
un curso muy interesante que estamos iniciando. Ahora hablé de la formación y vamos a hacer un curso sobre precisamente manejo y rescate, pero ya de forma, o sea, yo aquí he dado así una visión general, pero me gustaría que la gente supiera que vamos a sacar ese curso, vamos a sacar tanto un workshop, así como para saber si te gusta el tema y cómo hacemos las cosas, como un curso, un diplomado ya más largo que dura un año de este tema, que es online la teoría, pero luego tiene prácticas. O sea, que es un curso que realmente, y además es habilitado por la UNASUR, que tiene certificado universitario. Qué genial. ¿Y eso podías dejar algún link o algo en los comentarios así para que la gente Sí, como sé pueda que ver? Cristian me está viendo, le voy a pedir que me mande un link, porque yo ahora no me puedo poner a buscarlo. Y Sí, luego sí, ahora, aunque lo luego. ponga Cristian en los comentarios. Y Chris Baez dice, presente club de fans de Marta, Genial. tienes todo tu club. Rosa Laseño, feliz día a los biólogos y biólogas de todo el mundo. Tenéis una responsabilidad grande en el cuidado del medio ambiente. Qué genial. ¿Sí? Feliz día de biólogos, es verdad que fue ayer, ¿no? Sí. ¿Ayer? Sí. Acá voy. Ah, esta no. Ajá, qué bien. Y Lucas Fay dice, muy buena charla. Cuando los animales que son rescatados poseen alguna herida o afección que requieran de algún procedimiento médico, ¿existen biólogos capacitados para realizar esos procesos? Una pregunta. ¿O son trabajos exclusivos de los veterinarios? Bueno, ahí entra la multidisciplinaridad. Bueno, que es multidisciplinar. Los biólogos somos multidisciplinares, los veterinarios también lo son. Y puede haber tanto biólogos que hayan aprendido a tratar a enfermedades, tras fracturas o cualquier cosa de animales, como veterinarios. Y la colaboración entre ambas disciplinas es lo mejor, porque si nos centramos solamente en veterinario o en biólogo, digamos que la visión está sesgada. Sin embargo, al colaborar vamos a tener una visión mucho más amplia de cómo hay que tratar a los animales. De hecho, existen hasta agrónomos que realizan algunos de esos trabajos. Gregoria vuelve a decir, Gracias, muy Gregoria. interesante, muy buena explicación. Lucia David Salazar tiene una pregunta y también dice, muy buena presentación. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos con animales que son atacados por los perros? Como por ejemplo el apereá o el mucune y están mal heridos pero bien conscientes. Bueno, pues como he dicho antes, depende también de la situación, ¿no? Pero si el animal está inmóvil o anda poco, es más fácil convencerle que entre en una caja. Si no, dejarlo tranquilo y llamar a los rescatadores, porque si están en nuestro patio o algo así, dejarlo ahí tranquilo, no intentar agarrarle, porque además a lo mejor podemos hacerle más daño, y llamar a los rescatadores que van a ser capaces de agarrarlo y trasladarlo sin causarle estrés y sin causarle más heridas, porque muchas veces a lo mejor podemos querer agarrar, no sé, un gavilán, un tahuató, un pájaro, cualquier que esté caído, que a lo mejor tenga algún problema con el humo o algo así, y podemos hacerle más daño del que ya tenía. A lo mejor solamente estaba un poco, yo que sé, hambriento, cansado, y ahora agarrarlo le hacemos alguna lesión. José Méndez dice, excelente charla, bienvenido a todos los profesionales de distintas áreas y sociedad civil. Genial. Fue una charla muy buena en cuanto a eso, o sea, para la sociedad en general. Nicole Cardoso dice, excelente presentación, Marta. Muy esclarecedora y sólida la información. Gracias por compartirnos tus conocimientos y las experiencias. Muchísimas gracias. Yo, bueno, aporto mi granito de arena. Tampoco soy una gran experta. Pero muchas gracias. Ahí tenemos, Fauna y Vida Virtual. Ahí es donde se van a impartir, esa va a ser nuestra plataforma online, donde vamos a impartir los cursos. En esa plataforma vamos a tener tanto los workshops, que son cursos de 6 horas solamente, son 5. Normalmente vamos a ver varios formatos. Pueden ser 5 horas de clases grabadas para que uno se administre y las vea cuando quiera y
y una hora en directo, o a lo mejor una hora en directo cada semana. Vamos a ir probando distintos formatos. También estamos abiertos a sugerencias, que la gente nos diga qué prefiere, pues para poder abarcar a todo el mundo y llegar a todo el que quiera formarse en esto, porque a lo mejor en un futuro, pues, o sea, nuestra idea es hacer una escuela de rescatadores. Una escuela de rescatadores que sea la base de nuestro futuro CERFAS, del centro de rescate. Qué lindo. Ay, gracias, Jimmy. Gracias, Marta. Le esperamos por Paraguay. A ver si la pandemia se va, yo quiero volver. Y Sara Escobar dice, excelente, Marta, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Y tiene una pregunta. ¿En los centros de rehabilitación en España se realizan trabajos de etología? Por supuesto. Por supuesto, mira, puedo contar en concreto el centro del lince. Bueno, el lince es el felino más amenazado del mundo. Llegamos a un punto en el que solamente nos quedaban 200 ejemplares en libertad. 200 ejemplares de una especie, o sea, por menos de 500 es punto de no retorno. Nos quedaban 200. Porque empezaron a cazarse, empezaron a atropellarse, desde los años 50 para acá, desaparecieron de toda España. Y solamente te quedan unos cuantinos en el sur. Y se hizo un programa, cuando se descubrió que solamente quedaban 200, fue como, Dios mío, quedan 200, ¿qué hacemos? Entonces, se ha hecho un esfuerzo muy importante de muchos millones de euros. La mayoría los ha puesto Europa, pero otra gran parte los ha puesto el gobierno de España. Y se han hecho proyectos LIFE, que son los de conservación europeos, para salvar al lince. Y hemos conseguido revertir la situación y tener ya en libertad más de 500 especies. ¿Esto cómo se ha hecho? Bueno, pues se extrajeron, me parece que fueron 30 individuos del medio silvestre, se hicieron estudios genéticos para poder hacer cría en cautividad y que no hubiera problema de consanguinidad y tener también un remanente de animales que se quedan ahí, pues siguen criando. En estos centros donde se estaba criando y donde luego se soltaban los linces, como el que he puesto antes en la foto, se monitorean por cámara. Tienen una cámara en cada uno de los cubiles y hay voluntarios que están 24 horas mirando esas cámaras y apuntando todo lo que hacen. Todo. Si hacen caca, si se pelean, si se muerden, si miran una mosca, si duermen, todo, cualquier comportamiento. Y todo eso luego va a artículos de comportamiento. También se hacen en todos los proyectos de conservación que tienen el componente de cría en cautividad, como el águila perdicera, el quebrantahuesos, pues también se hacen estudios de comportamiento en libertad para poder saber cómo tienes luego tú que criarlos y que enseñarles. Hay un proyecto que son los ibis eremitas, que llevaban 500 años extintos en la península y en los últimos años se ha conseguido tener una buena colonia reproductora en el sur. Pero ¿qué pasa? Que son animales que son sociales y aprenden, son muy sociales y aprenden de los padres. Si no había padres aquí para enseñarles a los que liberáramos, ¿qué iba a pasar? Bueno, pues se ha conseguido que como un disfraz, es un casco que llevan una cabecita de ibis aquí, un casco de bici, pero lleva una cabecita de ibis y van vestidos de negro. Bueno, pues los ibis piensan que esos son sus padres y durante los primeros meses que están en libertad, todos los días esos voluntarios van a la playa con ellos y les enseñan a encontrar alimentos, les enseñan, y todo eso se hace con estudios de comportamiento. Si no se hubieran hecho estudios de comportamiento no se podría, o sea, es muy importante la etología en el tema de la liberación, de la rehabilitación y de la liberación. Tenemos un último comentario de Mario Caballero. Cerca de mi casa viven garzas brujas, desplazadas de la costanera, supongo. Los vecinos insisten en podar los árboles donde anidan, sin éxito hasta ahora. ¿Cómo podría colaborar para el bienestar de estas aves? Bueno, pues lo primero es la educación ambiental, el conocimiento. Si algo no se conoce, no lo puedes amar. Y si no lo amas, no lo vas a proteger, ¿no? Entonces, la piedra base es el conocimiento, la educación ambiental. Entonces, siempre que pueda, hablarle a los vecinos y a la gente del entorno de lo bueno que es tener esas garzas ahí. Las garzas brujas yo creo que tienen un cierto componente mitológico que a la gente no les gusta porque les parecen feas o porque suenan raros.
pero realmente las garzas brujas son muy buenas para el ecosistema. Y de hecho, en la ciudad donde yo vivo hay una zona que está protegida precisamente porque hay una colonia de anidamiento de garza bruja, que es creo que es la única especie que tenemos en común España y Paraguay, de aves. Pero la colonia de anidamiento de garza bruja de aquí es súper buena y la gente paga por venir a verla. Paga. Entonces, lo mejor es que le hable a la gente de lo buenas que son las garzas brujas, que se informe de qué beneficios puede tener la comunidad por tener allí la garza, que se puede traer a gente y decir, ¡ay, mira, qué garza bruja! Vamos a verla, vamos a hacerle fotos, vamos a... y hacer un festival de la garza bruja, no sé, a mí me salen las ideas por la oreja. Y a lo mejor pues hablar de proteger esa zona donde están anidando, porque realmente si anidan, si están reproduciéndose, es una zona que les ha gustado, y si les ha gustado y están desplazadas de la costanera, pues la costanera está fatal, o sea, es un buen sitio para ellas, y si es un buen sitio para ellas hay que conservarlo. Entonces ese sitio habría que conservarlo y habría que mantenerlo como está. Es como cuando te sale una planta, dice, en el jardín, dices, bueno, si va a salir ahí porque le gusta el sitio, no la voy a tocar, ¿no? Pues esto igual. Si les gusta el sitio para reproducirse, vale que no es una especie que ahora mismo está críticamente en extinción, pero es que cada especie y cada individuo cuenta. Hemos visto que hemos perdido más del 90%. Es que no sé si la gente dimensiona lo que eso significa. Yo soy incapaz de imaginarme cómo era España y sobre todo cómo era Paraguay en los años 70 y 80. Eso tenía que ser un paraíso. Tendría que haber bichos por todas partes, árboles por todas partes. Y ahora, aún así, os queda muchísimo más que a nosotros. A mí lo que me gustaría es que Paraguay y que Sudamérica aprendiera de lo mal que lo hemos hecho en Europa. En Centro Europa hay zonas donde todo es carretera, ciudad, carretera, ciudad, carretera, ciudad, carretera, ciudad. Y tienes parque y ya está. Hay zonas en las que se ha perdido la cobertura boscosa por completo. Por ejemplo, Alemania, el sur de Polonia. Polonia tiene suerte que en el norte por lo menos todavía está algunos puntos importantes. Pero hay algunas zonas que en serio se te cae el alma a los pies. Y en España también hay zonas que están muy masificadas, mucha gente, muchas carreteras. Entonces, si tienen la suerte de tener una colonia de garza brujas, por favor, que la conserven a toda costa. Volviendo al hilo. Una idea que yo tuve hace mucho fue pegar por los almacenes tipo flyers Sí. con informaciones. Si es que uno tiene inconvenientes para hablar con los vecinos, por ejemplo, Claro. eso Sí. facilitaría. Sería genial hablar, no sé, con la municipalidad y explicarles, a presentarles un proyecto o algo así, decir, mira, esto es muy bueno, hay que conservarlo y aunque sea hacer una campaña solamente de información, que la municipalidad fuera la que pusiera los carteles o algo así, porque, por ejemplo, aquí con el quebrantahuesos, que es la única rapaz que come huesos del mundo, que desapareció de prácticamente toda España, nada más que nos quedaba en las montañas del norte, en los Pirineos, tenía mala fama. Entonces, lo primero que se hizo antes de empezar el programa de recuperación fue hablar con los pastores, con la gente de los pueblos de la zona, con todo el mundo para cambiar esa visión de que era una alimaña, igual que con el lince era una alimaña. Sin embargo, los primeros años lo único que hacían era bombardearnos con el lince, es bonito, es bueno, es bonito, está en peligro, pobrecito, venga el lince, el lince, el lince. Y ahora tú le dices un lince y nadie, o sea, es muy difícil encontrar a alguien que no le guste el lince y que quiera matarlo, porque sí. Aunque todavía se encuentran casos de que hay gente que los caza ilegalmente. Y cada lince cuesta mucho dinero. Ahora mismo te encuentras un lince por ahí y ha costado varios millones de euros. Entre criarlo, claro, todo eso. Un lince ahora mismo cuesta muchos millones de euros. Y encima hay veces que se sueltan y o se atropellan o se cazan, que son la mayoría. Bueno, yo hablo mucho, a mí me das pie y yo hablo. Y esas son todas las preguntas hasta ahora. Vale, genial. Nos podemos despedir, pero en forma de recomendación le digo a la gente y a vos que pueden seguir dejando sus preguntas acá en los comentarios y que
luego te vamos a estar facilitando si es que hay algunas Genial. preguntas que responder. Ujú. Estupendo. Bueno, pues me ha encantado estar con vosotros y me alegro de, bueno, haber a lo mejor movido alguna sensibilidad o curiosidad a la gente y les recomiendo que visiten nuestra página web y nuestras redes sociales en Fauna y Vida y ahí les tendremos informados de todo el programa de formación, de los rescates que hacemos, de cualquier cosa, noticias y no vamos a ser muy pesados con ello. Gracias. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Venga, gracias, que tengan un buen día. Chao.